Y esta noche, como decíamos, vamos a hablar con dos investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBIC. Ellos son María Aurora Rodríguez, responsable del Grupo de Enfermería del IMIBIC. Muy buenas noches, bienvenida a Mira Córdoba. Y Pablo López, investigador también de este grupo del IMIBIC. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a ambos. Vamos a hablar de los resultados de una investigación que ha llevado a cabo el grupo, por la que han estudiado que las circunstancias que rodean a las caídas de las personas mayores pueden ayudar a prevenir otras futuras caídas, además de reducir la fragilidad de estas personas y promover un envejecimiento saludable. Esto llama mucho la atención y a mí me gustaría saber cómo empezó todo, cómo surge la idea de empezar a investigar por esta línea y, bueno, cuándo y cómo se llegan a los primeros resultados. Pues muy bien. Esto empezó como un proyecto de tesis. En este caso la tesis era dirigida por la profesora Rodríguez Borrego y la realicé yo. Y bueno, era un poco investigar el patrón cronobiológico de las caídas en personas mayores de 65 años. Es cierto, muchas enfermedades de tipo agudo, de tipo crónico, cursan la sintomatología digamos, se ajustan a un patrón rítmico que generalmente suele ser circadiano, que suele ser de 24 horas al día, de eso es el nombre de circadiano. Y en ese sentido, pues nos aventuramos un poco, partíamos de esa hipótesis de que se establecía un patrón temporal en las caídas, la incidencia de caídas en esta población mayor de 65 años. Entonces hemos visto que muchas circunstancias que rodean a lo que es el acontecimiento adverso de la caída tiene que ver mucho, y es muy importante abordarlas para el tema de la prevención a posteriori. Ha salido una palabra y llama mucho la atención, la cronobiología. ¿Qué es la cronobiología y por qué es tan importante en esta investigación? La cronobiología es muy importante porque es el estudio de los ritmos biológicos. Todos tenemos unos ritmos biológicos internos. Estos ritmos biológicos determinan pues, todo el funcionamiento de tipo hormonal, endocrino y tal. Está regulado generalmente por la luz solar y en función de eso pues, se establecen una serie de ritmos. Una serie de ritmos, pues bueno, hay muchas enfermedades tipo infarto de miocardio y demás que tienen un patrón temporal, tienen una mayor incidencia durante la mañana generalmente y nosotros queríamos establecer en las caídas, puesto que es un acontecimiento muy prevalente en esta sociedad mayor de 65 años, queríamos establecer ese pico temporal para poder prevenirla y abordarla de manera más adecuada, más comprensiva en este sentido. María Dolores, María Aurora, perdón, tiene toda la razón. ¿Cómo se plantea todo este estudio? ¿Cómo se gesta, digamos, el inicio, sobre todo de la toma de datos, para luego llegar a las conclusiones? Un poquitín hacer el tema de cómo se genera. Lo comentábamos un poco en las presentaciones, ¿no? Es un grupo de enfermería, ¿no? Entonces, somos las enfermeras, en términos general, sean hombres o sean mujeres, estamos de forma continua en diferentes ámbitos, sea comunitarios, hospitalización, estamos al lado de las personas, de los ciudadanos, de las personas en el día a día. Y evidentemente las caídas es algo prevalente, ¿no? De por sí. Entonces, era esa forma de unir, de que alguien que está muy presente en esos diferentes acontecimientos que suceden, somos nosotras. De ahí el tema de que vamos a estudiar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de hecho, bien, vamos a hacer este estudio. Ahora, ¿cómo se genera el tema? Se elevará un proyecto de investigación, etcétera, y evidentemente permisos del comité de ética, permisos en los hospitales, en atención primaria, etcétera. Entonces, la recogida de datos, se genera en los diferentes centros, ¿no? Con la colaboración del personal de enfermería, que son los que realmente están presentes, insisto, en esos, no en el acontecimiento en sí mismo, sino reciben la información de los diferentes acontecimientos. ¿Qué pasa? Sobre todo en comunitaria, que cuando al profesional le llega la caída, cuando ya ha sucedido. De ahí viene este estudio para esa prevención, ¿no? Determinar qué momentos, qué circunstancias hacen que sucedan estos actos adversos, estos acontecimientos adversos, ¿de acuerdo? Entonces viene ese primer origen es el cuidado enfermero. Era un poco cuando planteábamos la entrevista, yo decía, no, vamos a ser los dos, porque tú eres el que estás fortaleciendo esa línea de investigación que es muy importante para nosotros, pero el origen está en el cuidado. Lo que queremos defender es cuidar más y mejor. ¿Desde dónde? Desde esa prevención, ¿no? De ahí viene un poco, y luego, bueno, cómo se plantea la recogida, etcétera, pues como cualquier otro proyecto de investigación, ¿no? Permisos, etcétera, cuestionarios, entrevistas en profundidad con los profesionales, un poco así resumiendo.
Y rápido que hablo. Los resultados, los primeros, se obtuvieron a través de la tesis doctoral de Pablo, pero al parecer en el último año este grupo de investigación ha publicado hasta 6 artículos en revistas científicas de impacto nacional. Son muchos artículos, muchos resultados. ¿Podemos resumirlos también y bueno, ver cómo podemos prevenir estas caídas en personas mayores? Sí, efectivamente, han tenido bastante relevancia en lo que es el ámbito científico, porque todo este proyecto también se ha llevado a cabo con varios grupos de también elevado prestigio dentro de la cronobiología, de la cronobiología moderna, con un grupo de Austin en Texas y con un grupo de Ferrara, de Italia, de la Universidad de Ferrara. Entonces, la producción científica ha sido muy grande. Y una vez finalizada esta tesis doctoral, se ha abordado desde el tema de la caída en el ámbito comunitario, como también caídas en el ámbito hospitalario, y no solamente de meramente datos estadísticos, cuantitativos como tal, sino también lo que ha comentado la profesora Aurora, el abordaje de las percepciones de los profesionales sanitarios, que también es un tema muy relevante, porque siempre estamos acostumbrados a muchos números, pero nunca vemos, digamos, la parte también más cualitativa de todos estos datos, y por eso han salido muchos artículos de esta tesis. En el periodo de la tesis, el profesor López Soto estuvo haciendo su estancia predoctoral en Ferrara, en Italia, precisamente en un núcleo importante de cronobiología, ¿no? Con expertos, Roberto Manfredini, etc. Y seguimos, evidentemente, trabajando con niños en estos años, ¿no? Pero quise que era algo para fortalecer, no solamente que estábamos solos, no, si ya en ese proceso de investigación ya hubo un traslado para trabajar allí unos meses, 3 meses concretamente, en Ferrara. Y por supuesto que seguimos trabajando, ¿no? Ahora precisamente veíamos lo que estábamos esperando, que tenemos ya pendiente una decisión final también en otra revista de alto impacto. De los datos de la tesis, evidentemente. Otro artículo más ahora. Y ya, bueno, para terminar y muy brevemente, ¿qué pasos tiene o va a seguir en los próximos años este grupo de investigación? ¿Hacia dónde camina? Tiene, no sé, yo creo que los retos como muy importantes. Primero, agradecer, no lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo ahora al final, agradecer la oportunidad que nos habéis dado de venir aquí a comunicar, o sea, dar visibilidad, es decir, el grupo lleva ya unos años trabajando mucho, trabajando duro, pero que se vea realmente cómo enfermería también investiga, cómo enfermería se cuestiona la mejor manera de dar un mejor cuidado a la ciudadanía. ¿De acuerdo? Entonces, los cambios son muy amplios. El grupo enfermero, en este caso, esta línea se está fortaleciendo porque además ha tenido la posibilidad de publicar en artículos de alto impacto. Pero hay otras líneas que están abiertas, la línea de materno-infantil, la línea de comunitaria, de cuidados a otros niveles, de cuidado de hospitalización, etc. Por lo tanto, tenemos también publicaciones importantes en línea de violencia de género, lo digo un poco por la proximidad del día de mañana. Violencia de género no solamente a nivel, digo no solamente que no es importante, me refiero con la mujer en general, sino de profesionales sanitarios, que es un colectivo especialmente sensible. Entonces ahí también tenemos publicaciones de impacto. Por tanto, los retos del grupo de enfermería son muy grandes, son muy amplios, pero vamos, que ahí estamos, o sea que está creciendo, es un grupo que está creciendo, o sea que eso es lo importante, el crecimiento. Pues María Aurora Rodríguez y Pablo López, ambos responsable e investigador de este grupo de investigación de enfermería del IMIBIC en Córdoba. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada y habernos contado una pequeña parcela de vuestro trabajo del día a día. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, nosotros tras esta entrevista damos paso a nuestro bloque de actualidad. Esto es lo que ha pasado en Córdoba en estos días.